Grabar. Ah, ahí está grabando. Ya, ahí está grabando. Tienes razón. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, no me gusta que diga usuario fecha, sino vamos a poner fecha creación. Y este rato me dice si es que si es que va a crear un label. O sea, esto te genera una entrada en tu archivo de bundle. Generalmente una buena práctica en el desarrollo de aplicativos es hacer que todos los textos del sistema se encuentren en un archivo de propiedades a nivel de Java para poder inclusive intercambiar más fácilmente el idioma. Entonces le damos un OK, es lo que aparece, un OK, y guardamos. Entonces esto nos genera este archivo de bundle de aquí arriba y ya tenemos, por ejemplo, el formato es YYDD. A ver, permítanme. Que el formato es YYDD, que el tipo de formato es para formato tipo Oracle y se va a llamar fecha de creación. ¿Sí? Aquí pongamos creación con tilde, creo que sería lo más adecuado. ¿Ya? Y siempre que se manejan las tildes, este suele poner el formato UTF para las tildes. ¿Ya? Hasta ahí todo correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nuestro producto ya aparece un formato completo, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a necesitar un property set cuando nosotros tengamos 15 tablas que tengan el mismo campo, fecha de creación con tilde y la fecha correcta. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, Pero sí, también. el formato no debería ser así de simple, o sea, no deberíamos tener que hacer esto 20 o 25 veces, porque sí va a ser latoso, ¿sí o no? Va a ser bastante latoso. Entonces ahí es lo que Oracle te permite hacer una cosa que son los property sets. Property set, ¿ya? Y en el property set vamos nosotros a crear un property set llamado fecha, ¿sí? Y le damos OK. Y este es mi property set llamado fecha. No hay nada del otro mundo, le damos guardar, ¿sí? Y en este property set me dice si va a ser actualizable, si es queryable, o sea, si puede ser visualizado desde un SQL, si mantiene una persistencia y si está seleccionado, ¿ya? Y aquí se agrega los valores de property set, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, permítanme un segundo. Ya. Entonces, se agregan los valores de property set. Entonces, aquí, ¿cómo le trabajamos? Vamos a agregar 3 valores. Ya está el primero. A ver, esto me tocó copiar el nombrecito porque tienen nombres especiales, ¿no? El FFT format, ¿sí? Entonces, este FFT format es el mismo nombre que está aquí en el formato de aquí. Ahorita le vamos a ver dónde se ve esto. Format, le vamos al source, y así se llama este de aquí, FFTF format. Entonces, básicamente pudiésemos copiar estos 3 de aquí, ¿sí? Copiamos los que ya conocemos y aquí démosle que está guard, que está OK, y quedan los formatos. Y pues básicamente podemos pegar, ¿ya? Entonces ahí queda. Pero me dice, aquí hay unas líneas rojas, que me dice que estos de aquí no los reconoce. Veamos cuál, por qué no me reconoce. ¿Ya? Y aquí no me lo reconoce. No, a ver, espera un ratito. Ah, sí, perdón.
Y básicamente copiamos de acá, ¿no? Como les había dicho, copiamos de aquí, format, FFF, así se llama este, perdón, se copia así campo por campo. Y este viene de, perdón que les tape, de aquí. Este de aquí es una entrada al archivo bonded, o sea, trabaja desde acá, ¿sí? Entonces le podemos poner aquí, en el archivo, seremos lo que no nos sirve. Podemos ponerle aquí el format, ¿ya? Acá, no grabo bien. ¿Ya? La siguiente propiedad que vamos a usar es el FFT formatter. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acabo de crear una propiedad que tiene los tres elementos. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Volvemos a nuestro overview. En Details vamos a coger el formato property set fecha. Le damos guardar. Le damos guardado aquí. ¿Sí? Y volvemos con nuestra ejecución. Permítanme un segundo, tengo que hacer una cosita aquí. Ya. Y volvemos con nuestra ejecución desde aquí, sí. Run. Entonces, asimismo, como hemos definido algunos campos por defecto, podemos también definir algunos otros elementos, asimismo, bastante fuertes porque nos va a permitir programar. O sea, que se llama fecha de creación y esto. Si esto quisiese cambiar, tendría que cambiarlo desde acá. Desde aquí, ¿no? Ahora la fecha ya no va a ser esta, sino va a ser hora con mayúscula, minuto con y segundos. La hora con H es para que me aparezca 15 y no 03, con H mayúscula, ¿sí? Vamos a guardar. Y vamos a ejecutar nuevamente. ¿Ya? Y desde este archivito, el properties, ya puedo manipular siempre las presentaciones. De ahí está bien, 14,25, ¿sí? Y, por ejemplo, no me gusta fecha de creación, sino se llame date creación. Date, ¿no? Por poner el ejemplo, guardamos, recompilamos, aquí refrescamos, y ahí está ya, date creación. Si esto pudiésemos hacer con 20 o 30 tablas, mucho del trabajo ya estaría hecho porque esto llega hasta el nivel de la página web. ¿Qué les parece? Entonces, para eso sirve el dominio de datos cuando es property set. ¿Alguna pregunta? Compas, ¿alguna pregunta? No, por el momento no. Ya, buenas. Ahora, dentro de los dominios de datos hay uno que es un chance complejo, que es, por ejemplo, el que se llama, el que se programa. Entonces, aquí no es un property set, sino un domain. Domain, ¿ya? Y este domain que ustedes están viendo aquí, le vamos a crear para correo. Le damos a dar next. Este vamos a hacer que sea mandatorio, que todos los correos sean obligatorios. Es del tipo char, le damos next y finish. Entonces, este correíto es bastante interesante porque a diferencia de este de acá, este es solo un archivo XML, ¿sí? Este es un archivo Java. Y aquí ya involucra un montón de cositas, ¿sí? Como ustedes están viendo. Pero el único sitio donde se toca es aquí, implemente su custom domain validation. Vamos a poner una documentación por defecto. A ver, una pregunta. ¿Ustedes saben por qué yo uso el string value of?
perdón. ¿Ah? El string. Esta parte de aquí que dice string value of. Esto es un asunto que en calidad de software se está solicitando mucho actualmente. Esto de aquí. Adivinen por qué. ¿Con la codificación será? Verán, les voy a explicar así rápidamente por qué. Dato específico del correo. Resulta que esperen, acabo de poner solo aquí una cosa. Igual a igual a esta. Ya, ya. Ustedes sí han visto que este tipo de dato que se está usando es del tipo object, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Y yo en este momento le estoy haciendo un string of value of. Esto anteriormente hubiéramos puesto entre paréntesis strings. Y eso hubiera hecho que el objeto se convierta vía conversión o casting, se convierta en un string. Pero si es que el objeto viene vacío, se convierte en un null, ¿no es cierto? Y un string null nos toca a nosotros, además de todo, validar que tenga un catch try para un catch y un try, o manejar la excepción de qué pasa si el tipo de dato es null. En cambio, cuando se usa un string of, si el dato es null, te devuelve vacío, pero ya no null, ¿sí? Entonces, esto de aquí es bastante más adecuado porque utilizamos menos try catch, es menos líneas y además es una conversión más sofisticada, ¿sí? Porque directamente te valida lo que hay adentro. Y esto ayuda mucho también porque hay otros tipos de valoraciones como el big decimal, el big integer, que también tienen un value of, ¿sí? Entonces, ayuda mucho con eso, ¿sí? Y aquí vamos a poner un ejemplito simple, ¿no? Ah, ya. Entonces, con esto se hace una validación. Aquí se puede poner, por ejemplo, que el IVA no es 12%, que los nombres tienen que ir con mayúsculas, bueno, cualquier cosa le pueden poner. En este caso nos ponen simplemente una validación muy simple que dice, si no tiene la arroba, no es correo, ¿ya? Entonces, ahora volvemos a nuestro elemento de dato, cogemos el nombre, vamos a hacer que aquí se ponga solo esto. Permítame, hago un rebuild. Si a veces no sube, no ejecuta toda la compilación, se puede hacer desde aquí un clean all y un clean night refresh application. Este ayuda mucho. Guardar. Volvemos a información. Java. Este es de string. Entonces aquí, properties fecha. No me deja coger el otro dominio de datos. Esperemos un segundito. A ver. Suele pasar. A veces al trabajar con dominios toca reiniciar el middleware para que jale bien los dominios, ¿sí? Perdón, aquí está el dominio de datos. El dominio de datos se convierte como tipo, aquí cambia un poquito. Es del tipo correo, ¿ya?
Guardamos. Notan que no es property sino tipo. Entonces ahí está una pequeña diferencia. Y le damos run. Ah, perdón. Información. Ahí está, que es el correo. Entonces, en este caso, el valor 01 va a ser correo. Le vamos a ejecutar. Tenemos creados dos tipos de datos. En algunos proyectos he llegado a tener hasta 16 tipos de datos porque se involucra mucha información. Entonces, se puede poner que vayan los puntos y no comas, que eso es bastante importante. Que el tipo de fecha sea año, mes, día o día, mes, año. Sí, entonces sí suele ser bastante Eh, complejo. Oye, Omar, una pregunta ahí, perdón. A ver, No lo, disculpa. o sea, Este momento ya me entró la validación, fijarás. Pongo más. 445 no es correo válido. Ahora si yo pongo aquí la arrobita. Claro que ese no es un correo correcto, pero le doy tap, ya no me sale. Pero si le quito, deja de funcionar. eso también no lo puedes hacer con expresiones regulares como lo vimos la anterior vez. Sí, la expresión regular sí se usa, pero en este caso el ejemplo es usar correctamente el dominio de datos. Que ahí le O agregue la sea, expresión regular ya es otra cosa. ya, ok, Esto es ya solo te para entendí. ahorita no alargar mucho, porque la expresión regular, explicarla, ponerla, hacerla y ejecutarla y que funcione todo bien, son 10 minutos más. ¿Sí? Ok, ya, está Quiero bien. pasar a un último valor, es cómo hacer, por ejemplo, dejémosle la ñ, ¿no? Como ven, ya está validado aquí la una cosa, ahí podemos imaginarnos la, la, las cosas loquísimas que a veces nos piden validar nuestros clientes, entonces ahí está ya un dominio de datos, y eso es cuando, por ejemplo, te pueden pedir validar que todo el mundo sea mayor de edad en algunos ejemplos, entonces ahí sí ya ni modo, hay que hacer locura y media, ¿no? Ahora, lo último que nos queda para hoy terminar es en los datos, cómo hacer que los datos tengan valores iniciales, ¿sí? Entonces, eso es un poco menos complicado y en este caso vamos a hacer el ejemplo más complicado, que es el ejemplo de la fecha, ¿sí? Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los valores por defecto. Por defecto podemos poner un valor literal, una expresión que puede salir de acá, y por el momento no funcionan los XML, ¿no? Los SQL, perdón. El caso de un valor literal, vamos a poner, por ejemplo, que nuestro número de información literalmente siempre arranque con 0. ¿Ya? Vamos a guardar. Vamos a hacer que nuestra fecha agarre una expresión. Esta expresión es un elemento llamado grouping, que eso ya vamos a ir viendo posteriormente, pero es bueno saber que esto empieza. Y se puede escribir lo siguiente. Una pregunta. Cuando se pone current data time, saca la fecha del servidor de aplicaciones que está ejecutándose. Es decir, si ustedes hacen un aplicativo que está ahorita en Ecuador y alguien revisa en China, la current data time es la fecha actual en el servidor de aplicaciones. Será, si está alojado en Ecuador, la fecha de Ecuador. Esto es tener un poquito de cuidado, ¿sí? Damos OK, se valida, tenemos un poquito de paciencia, le damos guardar a todo, le damos ejecutar. Está ejecutando, ¿sí? Información. Bueno, el correo no es válido, vamos a darle un nuevo. Apareció el 0 como habíamos puesto y el valor actual del servidor. Y aquí la validación me va a dar un problema por no poner lo otro. Y así, listo. ¿Qué les pareció? ¿Entendido el ejercicio? Sí, sí quedó claro, ahora toca hacer. Ya. pero sí te das cuenta que las herramientas que te da el ADF para hacer valores iniciales y validaciones complejas y algunas otras opciones más son bastante simples, ¿sí?
Es solo cosa de saber dónde exactamente están, porque esto sí es un poquito estricto dónde están. Por ejemplo, se pudo haber hecho una, se puede combinar, se puede tener un dominio de datos más un property para que el dominio de datos te dé una validación y el property te dé opciones de visualización de cuán ancho y cuán alto es un campo. ¿Sí? Es bastante complejo. Pero ahí viene una cosa, los dominios de datos de fechas y de otros valores no funcionan bien contra MySQL, debido a que la fecha que utiliza la fecha y el valor numérico de Oracle es number, es del tipo number, mientras que el dato que utilizas para MySQL es Big Decimal. Entonces ahí no funcionan tan bien los dominios y hay que trabajarles un poco más. Eso queda como nota, esta es parte explicativa. Y les comento algo, este tema en particular, hay muy poca información en Internet. Realmente hay muy poca información de los property set y de los correos y de los que acaban de ver. A lo mucho encuentran 3 o 4 posts que inclusive tratan del correo. Sí, son muy poquita la información de esto, pero sí se usa bastante cuando se hace un proyecto bastante analizado desde el principio. Es decir, sé que hay un proyecto, por ejemplo, para militares en Colombia, dicen que ya la mayoría de edad de 16 años, y eso está en la Constitución, es inamovible. Entonces, puede ser puesto por parámetro o puede ser puesto como un dominio de datos. ¿Sí? Es cuestión de que ya entra ahí una administración previa muy fuerte. ¿Ya? Ahora bien, antes de pasar con Patricio, quiero dejarles indicando cómo están avanzando los proyectos y cuáles son los famosos talleres que vamos a hacer que me comentaba Héctor, y ya para pasar con Patricio, ¿sí? Iniciemos esto un ratito. Esto ya les paso más tardecito al JIT, sino que ahorita la red estoy usando para grabar y hablar con ustedes, pues ya les paso al JIT. Y empecemos Sí. precisamente con el JIT, a ver cuáles son los avances que tenemos en Amazon Web Service que se hicieron estos días. Porque recuerden que además de las clases con ustedes, se está elaborando en un trabajo de generar un proyecto a futuro que va a ser un marco inicial para otros proyectos. Entonces, ustedes ya conocen, estamos en SAF Consultores, pero a la vez se está creando el proyecto SAF ya como tal. Y en el proyecto SAF como tal, tenemos ya la parte de desarrollo. Aquí en nuestra parte de desarrollo tenemos el SAF base, que es donde está poniéndose la lógica, y el SAF login. El SAP base es donde vamos a poner todas las personalizaciones que hoy estamos aprendiendo a hacer para MySQL. Y el SAP Login ya es el primer proyectito que vamos a tener de ingreso. Y ese va a ser parte de su trabajo. ¿Sí? Entonces hemos estado ya trabajando con esto y vamos teniendo el tema de la base de datos medio más arreglado, vamos ya a empezar a trabajar con esto, puesto que la base de datos, la conexión vamos a tener que se podría decir compartirla, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos correctos? Ya. Y junto con esto se ha ido avanzando en el tema de la base de datos. Entonces, tenemos para ustedes una base de datos que se llama GS y aquí, por experiencias que he tenido trabajando con algunos sistemas, he creado, por ejemplo, que todas las bases de datos tengan una carpeta que se llama información o una tabla llamada información en la que vayamos poniendo la información. GS significa General C2, versión 01. El autor por el momento soy solo yo. Entonces, con eso, el rato que se pasa las cosas, ya sabemos en dónde estamos trabajando. Sí, la información que esto está a acabar de convenir con ustedes porque se adelantó el trabajo, o sea, que es también parte de mi trabajo adelantar el trabajo, porque estos son trabajos muertos, ¿no? Crear tablitas y todo eso, como que todos sabemos, ¿no? Y el caso de AR, vamos a ver la información del AR. La información es que es auditoría de registros versión 001 y también está un poco creado por mí. ¿Por qué la auditoría es importante? Ya les voy a comentar. Como ustedes están yendo a hacer un sitio web bastante formal y bastante de algunas cosas, se está propulsando, por ejemplo, la tabla de acceso que se va a utilizar para acceder y poder utilizar un servicio de Google, que es el CAPTCHA de Google, que como en algún momento está puesto eso, entonces se necesita también tener un registro del CAPTCHA, de cómo ha sido utilizado. La dirección, este elemento de dirección es para ver qué equipos han subido o han tratado de ingresar y poder coger la dirección, que es sumamente importante, guardar la dirección que se está utilizando y en el supuesto caso de que Google diga que ese CAPTCHA no, el score del CAPTCHA está bastante malo o negativo, directamente posicionarlo como una dirección de lista negra, es decir, no vuelve a ingresar esta persona. Estos son temas de seguridad un poquito, podría decirse avanzados, en donde trabajo se lleva a cabo este tipo de información que es normal. Y la parte de auditoría, evento y parámetro,
es cuando se generan o se ejecutan ciertos procesos, poder, aparte de que el proceso se ejecuta, tener un registro bastante dinámico sobre los procesos ejecutados, como se ha pedido procesar algún proceso de base de datos o hay algún proceso en particular, como por ejemplo cuando se cambia un parámetro, registrar en otro lado el cambio del parámetro, ¿sí? Y de paso también minimizar la complejidad, ¿no? Porque se puede tener varias bases de datos, la una dedicada a la parte transaccional, que puede estar en un nodo todavía más rápido, súper violento, que guarde miles de datos, mientras que la parte, por ejemplo, de auditora, un poco más recortada, y la parte de parametría todavía más recortada, porque se consume poco, ¿sí? Entonces, eso también ayuda a distribuir un poco las cargas de trabajo, y ya veremos cómo esto para hacerlo trabajar inclusive en red, ¿no? Por ahí va el proyecto, ¿sí? De esto y hay que subir, está ya subido en la nube, pero hay que echar un ojo con ustedes a ver si está bastante bien esto. Ya no está sirviendo ahorita por el momento para ejemplos. Listo, Patricia, vamos contigo. Ya, a ver, dame el acceso o déjame compartir pantalla, por favor. Trata de compartir. Yo para hacerlo de aquí. Yes. Participantes. A ver, dejar de compartir, ¿cómo está? A ver. A ver. Patricia. Más. Sí, ya. Ahí ves si puedes compartir la pantalla. A ver, ya le veo. Ya. ¿Qué dice? Yes. A ver. Ya, me avisa si puedes verlo. ¿Ya estás compartiendo la pantalla? Sí. No, a ver. A ver. Bueno, a ver, déjame, le quito. Tal vez me equivoqué. Ya, ahí la puedes ver. A ver. A ver, espérate. Control remoto. El PON XML ese que cerraste, ¿fuiste tú o fue mal? No, fui yo. Ah, ya, sí veo tu pantalla. Ya, yo no. A ver, espérame un ratito. Ay, no se comparte la pantalla. A ver, espérame un ratito. Ya mismo se acaba el sur también, creo. Sí, sí, sí.